Amados hermanos y hermanas, continúo con este estudio del libro de Génesis. Esta será la lección número 8 y voy a continuar cuando Moisés es visto como príncipe, que está basado en los versículos 11 al 15 del capítulo 2. Oremos. Padre Celestial, de nuevo te suplicamos que nos ayudes a poder presentar siempre la palabra que sea entendible para todos y que sea de mucha edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que continuaremos es precisamente ver a Moisés, el príncipe, pero claro, solo son enunciados, y esto lo tenemos desde el verso 11 al 15, y lo vamos a leer. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Fíjese bien, salió a sus hermanos, o sea, él sabía que eran hebreos y él también. No se puede decir que no sabía, que no conocía el que era hebreo ni que eran sus hermanos hebreos. Y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Ve? Claro, ¿ve? Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, los versos 11 al 22 narra la historia del comienzo de los siguientes 40 años de la vida de Moisés. Esta fase de su vida inició con dos eventos. Primero, le dio la muerte a un egipcio y tuvo que huir de Egipto, perdiendo así su hogar allí. Segundo, defendió a las hijas de Reuel y como consecuencia consiguió esposa y un hogar. De acuerdo a los versículos 11 al 15, Moisés sintió un llamado por compasión a defender a su pueblo de la opresión, razón por la que mató al egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Luego escondió el cuerpo en arena. Aunque puede que Moisés se haya enojado, no perdió los estribos. Él actuó de manera premeditada, pues dice: miró a todas partes. El pasaje no defiende su actuar, por lo tanto, fíjense bien la lección que hay que aprender de acá. Los lectores, nosotros como oyentes, nosotros como aprendices de la palabra de Dios, no están obligados a llegar a la conclusión de que Moisés hizo lo correcto. Tampoco debemos asumir
que el pasaje sienta un precedente para cometer homicidio con el fin de corregir un mal. O sea, usted ve algo injusto, Moisés mató, yo también voy a matar. No es esa la lección. Doy aclaraciones al respecto. En las narraciones a lo largo del Antiguo Testamento, normalmente el objetivo del autor era contar la historia para lograr un propósito, no para dar una lección de moralidad sobre el actuar de los involucrados en la historia, aunque se les haya incluido entre los héroes de la fe. Por lo tanto, los lectores, nosotros como aprendices de la palabra de Dios, no deben asumir que si una persona, por lo demás piadosa, hizo algo que parece incorrecto, su actuar tuvo que haber sido el correcto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al siguiente día Moisés intentó detener una riña entre dos hebreos, diciéndole al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, el ofensor es este. Y el ofensor respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando Moisés se dio cuenta de que otros sabían que le había dado muerte a un egipcio, tuvo miedo. Tenía razón para temer, en vista de que el versículo indica que Faraón, cuando se dio cuenta de lo hecho por Moisés, procuró matar a Moisés. Esto es bien claro, hermanos. Por eso es que él huye, porque lo que le tocaba era la muerte. Los egipcios tenían un sentido sustancial de orgullo étnico que los hacía considerar a los extranjeros como inferiores. Eran, por decirlo así, racistas. La muerte de un egipcio a manos de un extranjero constituía un grave crimen. Esa es la realidad. Entonces, fíjese bien, usted tiene que ver esto y lo voy a leer porque en el Antiguo Testamento hay un episodio que define esta situación después de tantos siglos, hermanos. Esteban detalló más el evento. Dice en Hechos 7, 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Otra vez se los digo, él sabía que eran sus hermanos hebreos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Mire, usted note cómo es que Esteban repite las mismas palabras, y aquí es donde se ve la inspiración del Espíritu Santo, pues. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? No había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián,
donde engendró 2 hijos. Como lo hizo el autor de Hebreos, miren lo que tenemos también en Hebreos 24 al 27 del capítulo 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Los autores neotestamentarios agregaron la siguiente información en la interpretación que hace de este evento, y por lo menos me voy a referir a 4 aspectos. Número 1. Moisés tenía aproximadamente 40 años de edad en ese entonces. Dice Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjense bien cómo es que la escritura se repite y registra pues con las mismas palabras, ¿verdad? Número 2. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría ¿de qué? De los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Y él tenía, dice, acceso a los tesoros de los egipcios. Hebreos 11:26. Número 3. Moisés escogió de manera consciente echar su suerte con Israel en lugar de seguir disfrutando de la vida de un príncipe egipcio. Miren lo que dice Hebreos, fíjense bien cómo se documenta con el Nuevo Testamento. Hebreos 11:24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y número 4, Moisés se vio específicamente a sí mismo como el libertador de Israel. Y esto se insinúa en Éxodo 2:11. Miren lo que dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, ya no era un niño, pues era un adulto, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Sin embargo, se asevera específicamente en Hechos 7:23 al 25, miren lo que dice. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y número 5, de acuerdo a Hebreos 11:27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de estas 5 declaraciones? Que Moisés no le tuvo temor a la ira del rey egipcio. A él le importó, y Moisés estaba consciente del poder que tenía el rey egipcio, el faraón. Eran hombres que un dedo levantaban o
quizás con una sola mirada, y se hacía lo que ellos decían. Entonces, la mención de la falta de temor en Moisés crea un problema, aunque Hebreos dice que Moisés por fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Luego Éxodo, eso lo dice en Hebreos 11:27. Luego en Éxodo 2:14 dice que después de que Moisés supo que otros sabían que había matado al egipcio, fíjense bien, aquí dice otros, ya no solo es uno, tuvo miedo y dijo ciertamente, esto ha sido descubierto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como un autor inspirado, ¿pudo decir Moisés que tuvo miedo y otro autor dice que no lo tuvo? Bueno, se debe enfatizar el hecho de que el autor de Hebreos conocía muy bien el Antiguo Testamento y que no tenía la intención de contradecir Éxodo. Si bien Éxodo 2:14 dice que Moisés tuvo miedo, el pasaje no dice, oiga bien, no dice que Moisés dejara a Egipto debido a su miedo. Presumiblemente Moisés pudo haber afrontado la ira de Faraón de otra manera. Además, Hebreos no niega que Moisés tuviera miedo, sino que fue la fe. Fue la fe, hermanos y hermanas, no el miedo, lo que hizo que dejara Egipto. Bueno, entremos a ver la última parte de esta sección, y con esta sección voy a terminar, y por supuesto les invito para el siguiente día del Señor. Veamos a Moisés como el pastor, y esto lo tenemos en los versículos 16 al 22. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Crueles, ¿verdad? Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Fíjense bien que dice en plural, los pastores vinieron. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y usted tiene que imaginarse que alguna de ellas fue y corrió a buscarle, ¿verdad? Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Yo también quiero volverles a hacer ver cómo es que la escritura pasa de una etapa a otra, no escribe detalles de que la mujer va a buscarle, de que llega y que le recibe el padre de estas mujeres, ni nada de eso, sino que de un solo se ve que aquel hombre agradecido le da de comer, luego le da a su mujer, le da a su hija como su mujer, Séfora, y que tienen un hijo. Moisés huyó a Madián, el pueblo de ese lugar. Los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de su mujer Cetura. Miren lo que dice Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. La tierra de Madián en ese entonces incluía parte de la península de Sinaí. Miren lo que dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En referencia pues al monte Horeb. En esta región, la misma tierra a la que eventualmente había de conducir a los israelitas, Moisés pasaría los siguientes 40 años de su vida. En Madián, Moisés se sentó cerca de un pozo y allí defendió a las 7 hijas del sacerdote Madián contra unos pastores que le impedían darles agua a sus ovejas. Entonces, Moisés aparentemente fue un hombre con una pasión por los oprimidos. Esta es, como ya lo he dicho, es la tercera vez que en el presente capítulo leemos de que ayuda a alguien que se le está tratando injustamente. Primero había matado a un egipcio que golpeaba a un israelita, luego intentó salvar a un israelita que estaba siendo maltratado por otro israelita. Tal vez lo que vemos, su compasión por el oprimido, era uno de los aspectos de su carácter que le hacía verlo a él como el libertador ideal. Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que se nos presenta aquí al verlo precisamente como el libertador ideal? Bueno, en esta región, la misma tierra a la que eventualmente había de conducir a los israelitas, Moisés pasaría los siguientes 40 años de su vida. En Madián, Moisés se sentó cerca de un pozo y ahí es donde da esa defensa de las hijas del sacerdote de Madián contra estos pastores que les impedían darles agua a sus ovejas. Entonces, vemos que Moisés no le gustaba la injusticia y por eso es que decía la situación de que es elegido como el libertador. El resultado de esta buena obra fue que se le invitó a la casa del padre de las muchachas, quien le dio su hija Séfora en casamiento. Fíjense bien, esto es importante. No se ve que se la da como quien dice en unión libre, y tampoco no se ve una ceremonia. Esto no es lo importante, pero hay que entender que se la da en casamiento, no es una unión así a la pasarraya, pues. Tuvieron un hijo al que llamaron Gersón, en el hebreo es Gerechón. Este nombre tiene relación con la palabra hebrea Ger, que quiere decir extranjero o extraño, resaltando con ello que Moisés se vio a sí mismo como forastero en tierra ajena durante sus años que tuvo allí en Madián. Hay una cosa que quiero decir también, que el sacerdote Madián es introducido en Éxodo 2:16 y Reuel es mencionado como el padre de la muchacha en Éxodo 2:18. Dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Al sacerdote de Madián, dice Éxodo 2:16, y mandó sentado junto al pozo 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Pero hay una cosa que debemos de notar, que usualmente se le llama también Jetro, se le llama Jetro. Miren lo que dice en Éxodo 3:1,
apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y en eso, Éxodo 4:18, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. O sea, tuvo la aprobación de su suegro. Éxodo 18:1 dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. O sea, también es conocido como Obad, Obad con H y B labial las dos, Obad. Mire lo que dice el número 10:29. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raquel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré, ven con vosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Entonces, el pasaje de Números 10:29 podríamos decir que es ambiguo, pues hace difícil identificar a Reuel u Obad como el suegro de Moisés. Sin embargo, miren lo que tenemos en Jueces 4:11. Y Heber Seneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, son sinónimos pues, y varios nombres que se refieren a la misma persona. Se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Entonces aquí identifica a Obad como el suegro de Moisés, y lo más probable es que Reuel era el padre de Obad. Son posibles otras interpretaciones de estos pasajes. Usualmente Jetro y Reuel son considerados como nombres alternativos para referirse al suegro de Moisés. Entonces, podemos ver que se hacen notar interesantes similitudes y diferencias entre los dos relatos de Éxodo 2. Ambos resaltan la preocupación activa de Moisés por el débil, la cual trasciende los límites estrechos de las naciones y los pueblos. Y ambos resaltan el hecho de que Moisés es forzado a vivir alejado de su pueblo y al cual no había logrado liberar. Sin embargo, los relatos diferentes en tres aspectos, fíjense bien, se los menciono. Número 1, en el primer relato, el enemigo de Moisés era un egipcio que estaba oprimiendo a su pueblo. En el segundo, Moisés mismo fue confundido con un egipcio que oprimía a su pueblo. En el primero, la contienda fue entre un egipcio y un hebreo. El segundo implicó una contienda entre dos israelitas. El tercero, número 3, pues en el primero Moisés huyó de su hogar. En el segundo encontró un hogar. Entonces, el retrato que emerge del presente capítulo es el de un israelita, pues, que había sido totalmente influenciado por Egipto, al menos en apariencia y en su forma de hablar. Aún así, le preocupaban los oprimidos y él estaba dispuesto a actuar para liberarlos. Físicamente, era un hombre fuerte. De lo contrario, no podría haber sido capaz de matar al egipcio y ahuyentar a los pastores
y pudo adaptarse a vivir en tierras foráneas. Entonces, lo último que nosotros podemos ver es a Moisés como libertador, Moisés como el libertador. La escena al final del capítulo 2 nos lleva de vuelta a Egipto. El rey que había intentado quitarle la vida a Moisés había muerto. Sin embargo, esto no les hizo la vida más fácil a los israelitas. En su esclavitud clamaron a Dios pidiendo ser liberados, porque dice, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que había hecho con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Finalmente, había llegado el momento para que Dios actuara a favor de su pueblo, los descendientes de Abraham. Se nos dice que Dios se acuerda, pues, cuando dice que Dios se acuerda es aseverar, pues, que Él repite sus actos de gracia salvadora para con su pueblo Israel y una y otra vez, y de esta manera cumple sus promesas y muestra que es consecuente. Para entender qué es lo que quiere decir que Dios se acuerda de Israel, debemos hacer notar que Dios también podía olvidarse de Israel, como en los siguientes pasajes. Miren lo que dice Lamentaciones 5:20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Leamos Oseas 4:6. ¿Y por qué olvidaste la ley de tu Dios también? De tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, yo termino diciendo esto, hermanos. Olvidar es entonces abandonar. Acordarse es actuar de manera que se bendice al que se recuerda, Entonces, ciertamente, miren lo que dice Éxodo 2:25. Miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. Yo termino acá en las lecciones que voy a presentar el siguiente día del Señor, si el Señor nos da la vida, pues vamos a ver las lecciones de vida que aprendemos de este capítulo 2, de todo este episodio de la vida de Moisés en este aspecto. Yo doy gracias a Dios por permitirme presentarles este mensaje completo y después, como les repito, pues les voy a presentar la aplicación. Gracias porque el Señor nos permite estar juntos adorándole en espíritu y en verdad. Oremos. Dios Todopoderoso, damoste agradecimiento porque nos permites presentar tu palabra. Nos permites que ella sea de tal manera tan eficaz, tan productiva, que nos ayude a vivir una vida cristiana lo mejor que podamos hacerla en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.